Iniciamos. Luego de la presentación, bueno, yo soy un médico nefrólogo que estoy en el Centro Nacional de Salud Renal viendo sobre todo lo que son acciones preventivo-promocionales en función de que justamente tener el avance de la enfermedad renal a nivel nacional, ¿no? Un punto importante es justamente la enfermedad renal aguda, ¿no? Ella puede desencadenar justamente problemas a nivel renal de novo o incidir sobre una enfermedad renal crónica que está establecida, ¿no? Con lo cual podemos tener un desenlace mucho más tórpido y quizás hasta requerimiento de terapia sustitutiva, ¿no? La definición de la falla renal aguda pues ha tenido muchos pasajes, ¿no? Y no hay pues un consenso muy establecido de lo que es falla renal. Sin embargo, se ha logrado ver pues que la declinación de la tasa de filtración glomerular y sobre todo la retención de productos nitrogenados son los que van a definir pues este espectro de enfermedad, ¿no? Según la KIN se ha determinado pues que un ascenso en la creatinina sérica, que es nuestro principal marcador, de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, mejora la sensibilidad para detectar pacientes con falla renal aguda. Sin embargo, se han ido postulando y probando muchos otros biomarcadores, ¿no? El ENEGAL, el KIM1, el L18, que tendrían pues una aparición más precoz y podrían hacer que tomemos decisiones más rápidas para prevenir el establecimiento de la falla renal aguda. Sin embargo, dentro de lo que tenemos, lo que es costo efectivo, es el uso todavía de la creatinina sérica. Ahora, ¿cuál es el punto gravitante en cuanto a la instauración de esta falla renal aguda? Es justamente que hay ciertos mecanismos histopatológicos que contribuyen al desarrollo de la lesión tubular, ¿no? Esta puede deberse a toxinas tanto endógenas como exógenas, a fármacos nefrotóxicos que van a tener un impacto en la hemodinámica renal y esto va a hacer que justamente se pierda la autorregulación renal, ¿no? El riñón es un órgano muy noble y justamente va a estar sensible a estos cambios a nivel tanto de pérdidas prerrenales, ¿no? De tipo hemodinámica, sepsis, hemorragias, ¿no? Deshidratación, como a noxas en el mismo riñón, ¿no? Ya sea por efecto de alguna sustancia que se deposite dentro del el mismo parénquima renal, como por invasión tumoral, como por glomerulonefritis, ¿no? Problemas renales propios del órgano, o también a nivel obstructivo, ¿no? En la parte postrenal vamos a encontrar pues que litiasis, hipertrofia de próstata, cáncer de cervix, infiltración tumoral, ¿no? Linfadenopatías a nivel pélvico o incluso infiltración tumoral del mismo riñón pueden ocasionar este tipo de obstrucción, ¿no? Obviamente cuando se establece ya la falla renal aguda, la disfunción tubular va a resultar en cambios estructurales, ¿no? Apoptosis no programadas, alteraciones metabólicas severas, ¿no? Muerte celular y anomalías en el balance túbulo-glomerular con una declinación del delivery de nutrientes y oxígeno a los túbulos y obviamente todo esto va a conllevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Toda falla renal aguda pues se debe considerar como un cese de la función renal y con lo cual tenemos que atacar básicamente la causa de esta descompensación aguda, ¿no? Trabajando sobre la causa de descompensación aguda, también tenemos que darle soporte a este riñón y en algunos casos se tendría que dar incluso hasta terapia sustitutiva, ¿no? Que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal en el caso de que se requiriese. Sin embargo, aquellos pacientes que desarrollan falla renal aguda y que requieren terapia sustitutiva van a tener mucho mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda e incluso desarrollar falla renal crónica en el transcurso de su vida, ¿no?
Entonces, dentro de los paradigmas que se tenía antes, primero se desarrolla el daño renal y después veíamos pues la creatinina elevándose, ¿no? La creatinina es un marcador tardío, ¿no? Se va a elevar todavía entre 48 y 72 horas de producido el daño renal. Sin embargo, es como les decíamos, el marcador costo efectivo que tenemos, ¿no? En la actualidad, en nuestra realidad, ¿no? Nacional. Y si se utiliza a nivel global, pues está disponible casi en todas nuestras redes asistenciales. Lo ideal sería trabajar sobre el paciente en riesgo incrementado, como vemos ahí, ¿no? El paciente en riesgo incrementado, hay una fase de preinjuria en la cual se pueden utilizar en otros países, ya hay biomarcadores, como les decía, como el N-gal, por ejemplo, que va a determinar entre las 2 y 6 horas de producir el daño, ya nos va a dar un marcador positivo de preinjuria en el cual podemos ya actuar sobre los factores compensantes sobre este riñón, ¿no? El KIM1 también y el IL-18 también, eso sobre todo en pacientes que son sujetos a eventos quirúrgicos, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha instaurado el daño, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esta disminución y daño va a generar falla renal y esto más otras complicaciones, ¿no? De medio interno, electrolíticas, pueden devenir en la muerte incluso del individuo, ¿no? Si es que no se trata a tiempo y se manejan los eventos descompensantes. En teoría, a nivel celular, deberíamos tener, una vez que hay isquemia, ¿no? A nivel renal y se reperfunde, hay una toxicidad por reperfusión, hay una pérdida de polaridad en las células tubulares, puede conducir esto a necrosis y apoptosis con muerte celular, ¿no? Se va a desprender algunas células muertas con obstrucción y algunas viables incluso por un detachment, ¿no? De las uniones intracelulares con obstrucción luminal, ¿no? Entonces todo eso se da en el proceso de necrosis tubular aguda, ¿no? Pero sí, este proceso, hay una migración de diferenciación de células viables, proliferación nuevamente, se puede restablecer la polaridad y volver a un epitelio normal. Si en este proceso hay otras descompensaciones como, por ejemplo, procesos infecciosos, sepsis, deshidratación, ¿no? O otros eventos descompensantes, hemorragias, no va a pasar de esto y va a haber pues justamente la necrosis tubular aguda con pérdida de la función renal, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la etiología de la falla renal aguda, vamos a tener que se presentan tres escenarios, ¿no? Como ya dijimos, la zoemia prerrenal, que en este caso básicamente es por una pérdida de volemia, ¿no? Acá puede haber hemorragias, puede haber deshidratación severa y otros cuadros que vamos a ver más adelante. La falla renal intrínseca, ¿no? La cual se puede ver justamente a daño tubular, ya sea por isquemia, ¿no? Hipoperfusión sobre todo, o por nefrotoxicidad, ¿no? El, el daño glomerular, propiamente dicho, enfermedades propias del glomérulo, el daño intersticial, ¿no? Que puede ser hecho también por fármacos, de vía intersticial aguda, y el daño vascular, ¿no? Que puede estar relacionado también a trastornos de la coagulación, CID, también a nivel de lo que es, por ejemplo, en las preeclampsias, ¿no? Vamos a encontrar trastornos a nivel endotelial importantes, ¿no? Y en lo que es la falla renal aguda postrenal, en la cual vamos a tener sobre todo los procesos de neuropatía obstructiva, ¿no? Entonces, en lo que es la falla renal aguda prerrenal, podemos tener, por ejemplo, lo que es el caso de hipovolemia, ¿no? En la hipovolemia, si tenemos hemorragias, ¿no? De cualquier índole, eh, va a ser una posible causa. La depresión de volumen, podemos estar hablando de creación de tercer espacio, ¿no? Pancreatitis, obstrucción intestinal, ¿no? Deshidratación, en casos de hiperglicemia severos, ¿no? Como hiperglicémico. En las pérdidas de fluidos renales, ¿no? Una diuresis exagerada, más de 3 litros por día. En la formación de tercer espacio, como decía, ¿no? Peritonitis, quemaduras sobre todo, ¿no? O trauma muscular también, ¿no?
en pacientes con rabdomiólisis, aplastamiento, también por cocaína. Y la función cardíaca cuando está alterada, ¿no? Cuando hay una alteración de la función cardíaca, sobre todo en pacientes con falla renal crónica, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, con infarto de miocardio agudo, tiene una pérdida, obviamente, del delivery de sangre a nivel renal, ¿no? Perdemos perfusión renal cuando hay un infarto de miocardio agudo, sobre todo los lados izquierdos extensos. Embolismo pulmonar masivo también va a condicionar una falla perrenal. Y lo que es vasodilatación sistémica, ¿no? Vasodilatación sistémica se puede dar cuando hay medicamentos antihipertensivos utilizados con dosis muy elevadas o la asociación de fármacos de la misma familia, ¿no? Bacteriemias por gram negativos, en el caso de la cirrosis también hay una dosis sistémica importante, en anafilaxis, cuando hay una resistencia vascular incrementada, ¿no? En el caso de anestesias, cirugías, síndrome hepatorrenales, el uso de AINES también, ¿no? Va a generar una vasoconstricción de la arteriola aferente y una vasodilatación de la eferente, y drogas que pueden producir vasoconstricción como la ciclosporina, ¿no? En caso de pacientes trasplantados. En la injuria renal aguda intrínseca podemos tener daño a nivel tubular con isquemia renal, ¿no? Por shock, por complicaciones de cirugía, hemorragias, trauma, bacteriemia, la pancreatitis, también puede ser complicaciones en embarazo, drogas nefrotóxicas, antibióticos, sobre todo tenemos pues los aminoglicosios, tenemos la vancomicina, tenemos los mismos, casi todos los antibióticos tienen que tener una regulación, ¿no? Según la función renal que tenga el paciente. Algunas cefalosporinas y sobre todo también quinolona, ¿no? Las drogas antineoplásicas, los medios de contraste, ¿no? Sobre todo en medio de contraste hay que tener mucho cuidado entre lo que son los medios de contraste yodados, aquellos medios de contraste, el volumen que se utilice, ¿no? Normalmente se pide que se utilice la menor cantidad de contraste posible en las intervenciones, sobre todo en los cardiólogos, ¿no? Los cardiovasculares, utilizan medio de contraste cuando ha habido un evento cardíaco agudo para hacer las sinocoronariografías. Utilizan a veces 200, 300 mililitros de contraste, ¿no? Lo que se pide básicamente es que se reduzca la cantidad de contraste a lo mínimo indispensable. Si el paciente tiene falla renal crónica de base, cuando es diabético de base, pues uno, que se debería evitar el uso del contraste, y dos, debería ser el contraste con el menor volumen posible, ¿no? Los solventes orgánicos, drogas anestésicas y metales pesados, ¿no? Y las toxinas endógenas que no se producen en el cuerpo, por ejemplo, la mioglobina, ¿no? Los síndromes de aplastamiento, como decíamos, ¿no? La hemoglobina también es una toxina endógena, y el ácido úrico, ¿no? El ácido úrico lo vamos a ver no solo en los casos de los pacientes que tienen gota o hiperuricemia, también se pueden ver pues en los procesos de los linfomas, ¿no? Enfermedad de Burkitt, las enfermedades linfoblásticas, en las cuales puede haber destrucción celular, ¿no? En las quimioterapias, o también por una proliferación muy rápida del tumor, ¿no? Se puede ver síndrome de lisis tumoral también en estos casos, ¿no? En lo que es la parte de la AQI intrínseca glomerular, podemos ver las glomerulitis postinfecciosas, en la nefritis lúpica, también vamos a ver afectación justamente del glomérulo, por medio autoinmune, por depósitos, ¿no? Autoinmunes, activación del complemento, en los depósitos por IgA, en la glomerulonefritis tipo IgA, en la endocarditis infecciosa también, o sea, depósitos de complejos autoinmunes, síndrome de Goodbuster, la enfermedad de Wegener. A nivel intersticial vamos a ver infecciones, tanto bacterianas como virales. Acá, por ejemplo, también se daba el caso del VIH, el caso de COVID mismo, ¿no?
tenía tanto efecto a nivel glomerular como intersticial, ¿no? Causando una nefritis intersticial aguda. Y en las medicaciones, pues, obviamente que incluimos pues, a los antibióticos, los diuréticos, los AINES, ¿no? Y otras drogas nefrotóxicas. A nivel vascular, podemos tener afectación de los grandes vasos, con estenosis de arteria renal a nivel bilateral o unilateral, trombosis de la vena renal bilateral también, y en los vasos pequeños, pues vasculitis, efectos de la hipertensión maligna, arteriosclerosis, émbolos trombóticos, síndrome urémico hemolítico, ¿no? Sobre todo eso en niños, y en adultos la fórmula típica, y también púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? En lo que es el AQI postrenal, podemos ver justamente la parte obstructiva extrarrenal, en la cual es una de las más importantes es la hipertrofia benigna de próstata, la colocación de dispositivos, ¿no? Tipo catéteres en doble J, pigtail, ¿no? Mal colocados o que incluso pueden ser dejados por muchos meses, pueden calcificarse y esto producir obstrucción, ¿no? Extrarrenal. Hemos encontrado pacientes que tenían pigtails o catéteres doble J que a veces estaban 1 año, 2 años, 3 años y se habían calcificado totalmente, ¿no? Y podían producir obstrucción, incluso de manera bilateral. Cáncer de cervix, como les decíamos, o cáncer de próstata, o mismo cáncer de vejiga, ¿no? Todos ellos pueden producir obstrucción. Y la fibrosis retroperitoneal, ¿no? Antes se utilizaba más en la radioterapia, ¿no? En algunos casos de cánceres, a nivel de lo que es retroperitoneo o también a nivel pélvico, que podían exacerbar justamente fibrosis alrededor de los uréteres y condicionar obstrucción. En la obstrucción intrarrenal, pues podemos ver las litiasis renales, ¿no? Hay litiasis de diferente tamaño, usualmente las que son mayor de 1 centímetro, pueden obstruir el drenaje renal, y también aquellas pues, que ocupan todo el espacio de la pelvis renal, ¿no? Las litiasis coraliformes, ¿no? Que ya conocidas, ¿no? Y en algunos casos se van a asociar a infecciones por Proteus, por ejemplo, no hay más frecuencia. Algunos coágulos, ¿no? Sanguíneos que se pueden producir, sobre todo en lesiones, ¿no? De urotelio o también neoplasias de urotelio, ¿no? Y la necrosis papilar, ¿no? Aguda también. Entonces, tenemos que se han establecido varios sistemas de clasificación para lo que es la falla renal aguda, ¿no? Últimamente se opta por la clasificación de CADIGO, que básicamente es un resumen, digamos, de estas dos clasificaciones previas, ¿no? Antes se usaba el rifle, ¿no? Que tomaba como parámetro tanto la creatinina sérica como una disminución de lo que era la tasa de filtración glomerular de manera porcentual, y lo clasificaba en 3 estadios, ¿no? Riesgo, injuria y falla. Y tenía también 2 categorías adicionales, que eran la de pérdida de la función, si es que esta ira duraba más de 1 mes, ¿no? Más de 4 semanas, y lo otro que era la falla renal crónica, si era más de 3 meses. Entonces esto ya se ha dejado de lado, y ahora se está prefiriendo pues optar por estas 2 clasificaciones. Se está usando aquí bastante, ¿no? En la cual se consideraba de 1 a 2 veces la creatinina de base entre los previos 7 días, pero para eso había que tener una creatinina de base, ¿no? O un incremento mayor de 0,3 y 48 horas, ¿no? En la de CADIGO actualmente también se utiliza el criterio de creatinina sérica. Bueno, esta vez se hace un poco más estricto el rango de 1.5 a 1.9 sobre la línea de base, de incremento entre los 7 días previos, o más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas, ¿no? Algo muy importante es observar el output de orina, ¿no? Que debe ser menor de 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 horas, ¿no? En cualquiera de estas clasificaciones. Y en el estadio 2 de injuria, vamos a ver pues que la creatinina también se va entre 2 a 2.9 veces la creatinina de base, o una disminución del volumen urinario de menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por 12 horas, ¿no? El estadio 1 es por 6 horas, menos de 0,5. El estadio 2 es menos de 0,5 por 12 horas. Y el estadio 3, que es falla,
¿no? Tanto aquí como Cadigo habla que es 3 veces la línea de base de la creatinina sérica y o un incremento en la creatinina en valor absoluto mayor de 4 miligramos por decilitro, ¿no? O si ha requerido iniciación de terapia de reemplazo renal. El output de orina, o no, el volumen de orina debería ser menor de 0,3 mililitros por kilo por hora por un día, por 24 horas, o que el paciente esté en anuria por 12 horas, ¿no? Entonces, con esta relación de Cadigo, ya sea en el estadio 1, que es de riesgo, que es la elevación de 1.5 veces a 1.9 veces dentro de 7 días, un incremento mayor de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, ¿no? Con una disminución de volumen de 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 horas, o una creatinina sérica con una elevación de 2 a 2,9 sobre línea de base, con un output de menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por 12 horas, y la que sería en injuria, y el estadio 3 de falla, que sería 3 veces la creatinina sérica sobre línea de base, o una creatinina sérica mayor de 4 miligramos por decilitro, o la necesidad de iniciación de terapia de reemplazo renal, ¿no? En lo que son los nuevos biomarcadores, vamos a encontrar que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos creatinina sérica negativa, o sea, normal, y un biomarcador no detectado, pues es probable que no haya todavía un cambio funcional y no hay alteración estructural tampoco a nivel renal, ¿no? Pero si tenemos creatinina negativa y un biomarcador positivo, aquí se está hablando que hay un daño estructural, ¿no es cierto? Porque el biomarcador así lo determina, pero sin pérdida de la función. O sea, aún no se ha alterado, no le ha dado tiempo de alterarse la creatinina sérica, por lo cual tendríamos una falla renal aguda subclínica. Entonces, esto se puede dar, por ejemplo, en los casos de hipoperfusión, en los casos de exposición al contraste, ¿no? Entonces, en estos casos, todavía vamos a tener una creatinina normal en los primeros estadios, pero al siguiente 48, 72 horas, esta se va a elevar, ¿no? Entonces aquí sería un estadio 1S de falla renal aguda. Luego podemos tener creatinina positiva, pero un biomarcador negativo, lo que querría decir de que ha habido un cambio funcional, pero sin daño estructural. Acá es básicamente en la azoemia prerrenal, ¿no? Entonces podemos tener todavía un estadio en el cual no hay un volumen adecuado, ¿no? en sangre que garantice una perfusión renal adecuada, por lo cual puede haber ya un cambio funcional, pero la estructura tubular todavía no ha sentido ese daño, ¿no? Y por último, cuando tenemos una creatinina positiva con un biomarcador positivo, estamos hablando de una falla intrínseca, ¿no? del riñón, con un daño estructural y daño funcional, ¿no? Que sería un estadio más comprometido, y aquí está el 1B. Entonces, todos estos marcadores de estrés en la falla renal aguda van a tener impacto a nivel tubular, ¿no? A nivel de las células que están acá con borde en cepillo, y se van a activar justamente estas sustancias, ¿no? El TIM2, el IGF-7, ¿no? Entonces son marcadores de estrés y daño celular con daño oxidativo, inflamatorio a nivel del DNA, ¿no? Con aumento de las especies reactivas de oxígeno, de proteínas oxidadas, de lípidos peroxidados, ¿no? Que van a generar justamente que esta célula pierda su diferenciación, la adhesión celular, haya una proliferación alterada, con muerte celular no programada, con ciertos grados de desequilibrio en la apoptosis renal y desprendimiento de estas células, ¿no? Provocando también daño tubular renal y injuria renal aguda, ¿no? Entonces, los marcadores funcionales que actualmente se utilizan son tanto la creatinina como la cistatina C, ¿no? La cistatina C es un marcador mucho más moderno,
se utiliza a nivel de Europa, Estados Unidos. No lo tenemos aún por el coste, ¿no? Pero es un mejor marcador que la creatinina, ¿no? Sobre todo para determinar la tasa de filtración glomerular con un mayor grado de exactitud. Pero dentro de lo que tenemos, creo, como costo efectivo, la creatinina todavía continúa siendo un buen marcador funcional, ¿no? De la falla renal. Enzimas tubulares tenemos que todavía están en proceso, digamos, de investigación, implementación, ¿no? La alanina aminopeptidasa, la alcalina fosfatasa, la glutatión alfa transferasa, la glutamina transpeptidasa y la N-acetil beta glucosaminidasa, ¿no? Y lo que más sí se está usando ya como marcadores, biomarcadores de daño, ¿no? El N-gal, ¿no? Que también lo presentaron hace ya más de 10 años en el Perú, pero también el costo, ¿no? De esta lipocaína asociada a la creatinina neutrofílica era bastante oneroso, por lo cual no se hace uso, pues, ¿no? De manera masiva. Este N-gal, pues, lo que sí permitía es detectar en niveles iniciales, previo a la instauración del daño renal intrínseco, ¿no? Y tomar medidas preventivas, en todo caso, en aquellos pacientes sujetos a hipovolemia, nefrotóxicos, ¿no? Contraste, etcétera. El QIM1 también hacer casi lo mismo. Estos marcadores, interleucina 18 y el liver type fatty acid binding, ¿no? Protein, que también se dan en esta fase de daño celular a nivel del túbulo, ¿no? Y estas otras osteopontinas, citocromo C, factor de crecimiento epidermoide, ¿no? Cistatina C. Todos ellos son también biomarcadores que ya están en boga y se pueden utilizar. Sin embargo, como yo, la disponibilidad acá en el país no nos permite el uso masivo, ¿no? Ahora, hay otros biomarcadores de fase de preinjuria, como habíamos visto hace un momento, en los cuales se está viendo, pues, el uso de cadenas de microRNA, ¿no? Esta molécula Wnt también, que tiene que ver también con procesos intracelulares, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Las curvas en las cuales horas, ¿no? En el paciente en el postoperatorio, sobre todo para que se produzca el tiempo, la injuria renal aguda a través del tiempo, y la concentración de estos biomarcadores. Por ejemplo, el N-gal, como decíamos, urinario, ¿no? Que está en esta línea negra, vamos a ver que se va elevando entre las 0 a 6 horas, incluso en el preoperatorio, ¿no? De acuerdo a la noxa que se haya presentado en el paciente, ¿no? Y se puede mantener alto después de las 24, 48 y 32 horas. El N-gal a nivel plasmático se eleva incluso 2 horas antes de, ¿no? En la etapa operatoria, se mantiene alto hasta las 12 horas, hay un pequeño descenso, se mantiene estable hasta las 48 horas y luego desciende. El UL18, que es la verde, se va a elevar sobre todo en las 6 a 12 horas posterior al evento quirúrgico, hace un pico entre las 12 y 18 horas y luego va en descenso. El KIM1 es un poco más tardío, ¿no? Va a tener un ascenso sobre todo entre las 12 y 18 horas y en las 48 horas va a tener un pico casi similar al pico de cuando aparece ya la creatinina sérica, ¿no? La creatinina sérica va a aparecer tardíamente entre 48 y 72 horas, cuando ya casi todos estos biomarcadores, ¿no? Modernos han hecho su pico. Entonces, en esa fase de iniciación y extensión del daño renal, podríamos haber intervenido para reducir justamente el impacto de estos eventos descompensantes, ¿no? Sea la isquemia, la hipoperfusión, los nefrotóxicos, el contraste, etc. Y acá en esta fase de mantenimiento y reparación ya es donde podemos encontrar la creatinina, ¿no? En salud tenemos justamente una guía de práctica clínica para la prevención y manejo de la falla renal aguda, que ha salido recién el año pasado, y sería bueno darle una revisión, aunque sea corta,
Creo que es muy importante. Entonces dice, en pacientes agudos, adultos hospitalizados, ¿cuáles son los factores de riesgo para predecir falla renal aguda? Pues son uno, que tenga una enfermedad renal crónica, o sea, una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto, ¿no? Por 1.23 metros cuadrados. La insuficiencia cardíaca, que tenga enfermedad hepática, sobre todo ya en fase de cirrosis. La diabetes en conjunción con el uso de otros fármacos, por ejemplo, ¿no? El uso de misma metformina, el AINES que puede hacerse en el paciente, ya genera un daño a nivel de la microvasculatura renal, ¿no? Con lo cual hace que estos pacientes puedan presentar mayor riesgo de falla renal aguda. El antecedente de una falla renal aguda previa también condiciona al paciente a tener un mayor riesgo de desarrollar mayor cuadro de falla renal aguda o incluso falla renal crónica. La oliguria, ¿no? El volumen de orina menor a 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Mientras más horas tenga el paciente con una diuresis inferior a este volumen, puede entrar en lo que es riesgo, injuria o falla renal, ¿no? El deterioro de discapacidad neurológica cognitiva, que puede hacer que los pacientes, sobre todo estos pacientes postrados, ancianos, no tengan acceso o un acceso limitado a los líquidos, al agua sobre todo, o que tengan dependencia de un cuidador. Entonces va a haber trastornos a nivel renal, a nivel del sodio, ¿no? El paciente en estado crítico, ¿no? Estado de shock, ¿no? Entonces, shock hipovolémico, séptico. Aquellos dependientes de ventilación mecánica van a tener mayor riesgo de hacer falla renal aguda. Los politransfundidos, ¿no? Si es politransfundido, obviamente es porque ha perdido volemia de forma aguda, ¿no? El uso de medicamentos, ¿no? De tipo AINES, sobre todo, ¿no? Todo el grupo de fármacos tipo ibuprofeno, naproxeno, diclofenacos, todos ellos van a tener un impacto nocivo en lo que es la regulación, la autorregulación renal, ¿no? Con un mayor riesgo de falla renal aguda establecida. Los antibióticos con efecto nefrotóxico potencial, como son la vancomicina, ¿no? Que debe ser usada solo en casos en cual fuera necesario o comprobada resistencia a los fármacos de primera línea. Se debe medir incluso sus niveles a nivel sérico, no se debe dar de forma indiscriminada. Los aminoglicósidos, ¿no? Tipo amicacina, gentamicina, ¿no? Que son los más nefrotóxicos, produciendo daño a nivel tubular, a nivel mitocondrial del túbulo, ¿no? Los que tienen agregados de beta-lactamasa, los IECAS y los ARA2 también usarlos con criterio, no usarlos de forma sinérgica porque pueden acentuar algunos problemas de la falla renal aguda, ¿no? Incluso hipercalemia o hipotensión, el uso de diuréticos según la tasa de filtración glomerular de la persona, no usar diuréticos de ACE en el caso de que el paciente esté en una falla renal aguda y no esté hipervolémico, ¿no? El uso de medios de contraste a base de yodo, ¿no? Sobre todo estos compuestos iodados, ¿no? Que son hiperosmolares, en uso de volúmenes mayor de 200 mililitros, van a generar mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda, sobre todo por contacto del mismo contraste iodado con los túbulos, ¿no? Por eso es importante una hidratación previa del paciente con cloruro de sodio, generando una diuresis adecuada, ¿no? Los síntomas antecedentes es una obstrucción urológica, ¿no? Condiciones que pueden conducir a la obstrucción, ¿no? Hay ciertos, la litiasis, las tumoraciones, la exacerbación de una hipertrofia de próstata, el no llevar una terapia adecuada, ¿no? En caso de un HDP o en todo caso medicamentos que pueden tener como efecto secundario una obstrucción de los esfínteres a nivel vesical, ¿no? Ureteral. Obviamente la sepsis, ¿no? Sobre todo la sepsis severa, con ya daño endotelial. Edad mayor de 65 años, la senescencia renal también hace de que haya una mayor fibrosis, cambios fibróticos tubulointersticiales también con también alteración a nivel de la íntima de las arterias, aterosclerosis, ¿no? Y la anemia, ¿no? En los pacientes ¿qué factores de riesgo son aquellos que pueden predecir falla renal aguda en aquellos que serán sometidos a cirugías? Por ejemplo, ¿no? Cirugía de emergencia, sobre todo cuando el paciente está en sepsis severa o está en hipovolemia, ¿no?
A veces es muy necesario hacer la cirugía, pero tenemos este componente de riesgo. Las cirugías cardíacas, ¿no? Sobre todo con circulación extracorpórea, ¿no? Estas máquinas, estos ECMOs, por ejemplo, ¿no? Que son tan comunes en institutos coronarios, ¿no? En los cuales también puede haber mayor riesgo de falla renal aguda, en los politransfundidos, en las cirugías de trasplante de órganos, en las cirugías intraperitoneales, en la enfermedad renal crónica, como ya dijimos, ¿no? Con tasa menor de 60 mililitros por minuto, el paciente diabético por el componente vascular ya con el daño producido por el avance de la enfermedad diabética, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la edad mayor de 65 años, la enfermedad hepática, sobre todo en la cirrosis, y el uso de medicamentos que pueden observar la lesión renal, ¿no? En el periodo perioperatorio. Sobre todo los AINES después de la cirugía, ¿no? Hay pacientes que ingresan a cirugía y los sacan con ketoprofeno en horario, ¿no? El metamizol si es que hay dolor, y todo ello contribuye a un establecimiento ya del daño renal intrínseco. En lo que son los pacientes que serán sometidos a contraste, obviamente, los que tienen mayor riesgo de desarrollar falla renal aguda son los pacientes con ERC preestablecida, ¿no? En eso se va a reagudizar la falla y podría acelerarse su requerimiento de terapia de reemplazo renal. En los pacientes diabéticos, ¿no? Que también tengan enfermedad renal crónica, en la insuficiencia cardíaca, en el trasplantado renal, en los pacientes con 75 años o más, usualmente a los 75 años ya la tasa de filtración glomerular por senescencia renal y por disminución, hay una disminución de 0,1 a 0,2 mililitros por mes, que a lo largo del año va a ser más o menos 1 mililitro. En 10 años son 10 mililitros. Si ya tenemos 75 años, debe reducir un 35 mililitros la función. Entonces prácticamente podríamos tener al paciente con menos de 60 mililitros por minuto, o sea, como un paciente crónico, ¿no? En caso de hipovolemia, el alto volumen de agente de contraste, como les decía, por encima de 200 mililitros, ya cada 100 mililitros más que le ingrese de contraste yodado y sobre todo hiperosmolar, la idea es que sea un contraste no yodado e isosmolar, preferiblemente, va a ser que tenga menor daño, pero sobre todo, mientras menos volumen utilicen, mejor. Si hidratan al paciente previo y después del contraste, mejor. Si hay un buen volumen urinario, excelente. Y la administración de intraarterial de medio de contraste con expresión renal al primer paso también va a tener mayor daño renal por contacto directo, ¿no? de la noxa con el túbulo. Y un paciente en estado crítico, ¿no? Obviamente un paciente en estado crítico que ingresa a UCI tiene un mayor riesgo de falla renal aguda, porque un riesgo normal de falla renal aguda, un paciente hospitalizado, va a ir alrededor del 5%, un paciente en una unidad crítica va a tener un 20, 30, un paciente en UCI, conectado a ventilador mecánico, va a tener 40, 50% de desarrollo de falla renal aguda, ¿no? Entonces, luego, en pacientes que tienen riesgo de falla renal aguda, sin exposición a contraste, ¿qué tipo de fluido debería usarse para prevenir el desarrollo de falla renal aguda? Como siempre, nuestro querido cloruro, ¿no? Al 0,9%, es lo preferible, ¿no? Entonces, se recomienda, ¿no? La hidratación con cloruro de sodio, 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas en caso de shock o hipoperfusión. Y lo ideal también podría ser utilizar vasopresores, ¿no? Tipo norepinefrina, noradrenalina, para mantener sobre todo una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Y obviamente reevaluar el estado hemodinámico del paciente por si es necesario, ¿no? Administrar mayor cantidad de cloruro de forma adicional. Ahora, en lo cual, esto es un punto interesante también, ¿no? ¿Cuál es la intervención clínica para prevenir injuria renal aguda inducida por contraste? Entonces, mucho se ha hablado, pues, de utilizar N-acetilcisteína, bicarbonato, ¿no? En estos pacientes. Y no se recomienda. No se recomienda ni la N-acetilcisteína, ni oral, ni endovenosa, ni el uso de bicarbonato, ¿no? Lo que se recomienda es simplemente hidratación, ¿no? Con cloruro de sodio al 9 por mil, lo que siempre se utiliza. Entonces, en adultos justamente con falla renal aguda y que van a ser sometidos a contraste,
lo que hay que hacer es reducir el número de fármacos nefrotóxicos que se le estén administrando, ¿no? O aquellos fármacos que tengan potencial daño añadido al uso del contraste. Por ejemplo, la metformina en los diabéticos, los IECAS, los ARA2, ¿no? Eh, reducir su uso o descontinuarlos antes de iniciar el procedimiento que se utilizará en contraste, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio, que es lo que hemos dicho que es lo único validado para prevenir el daño renal mientras el paciente pueda orinar, ¿no? Se debe hacer, si es un procedimiento en el cual tenemos tiempo, ¿no? Está, digamos, previsto hacerlo en las siguientes horas. Se puede administrar 1 mililitro por kilo por hora, 6 horas antes del procedimiento, o 1 mililitro por kilo por hora durante las 6 horas post procedimiento, ¿no? Esto va a permitir que el riñón esté correctamente perfundido y además pueda realizar su labor con una diuresis adecuada, ¿no? Pudiendo remover, sobre todo mecánicamente, el contraste de los túbulos, ¿no? Porque mientras más tiempo esté el contraste en contacto con las superficies de los túbulos, va a generar más daño directo, sobre todo por alteraciones a nivel celular y la formación de más reactantes del oxígeno y movimiento de citoquinas, ¿no? Entonces, en pacientes que requieren un procedimiento de emergencia, ahí sí se recomienda pues 3 mililitros por kilo en 1 hora previa a la sustancia contrastada y luego 1 mililitro por kilo por las 6 horas posteriores a la exposición al contraste. Obviamente que el seguimiento de estos pacientes contrastados va a tener que hacerse igual a los 48, 72 horas con una creatinina sérica, ¿no? Durante hasta 7 días posterior a la exposición al contraste, porque hasta ahí todavía se puede ver el impacto del contraste sobre el nivel renal, ¿no? Nunca hay que dejar al paciente sin seguimiento. Ahora, ¿cuál es la herramienta o score o índice más exacto para establecer el diagnóstico de injuria renal aguda en pacientes adultos hospitalizados? Como ya les dijimos, ¿no? En pacientes adultos lo preferible ante una sospecha de cuadro renal agudo se recomiendan los criterios de CADIGO, ¿no? En lugar de los RIFLE o el AKIN que han venido en desuso. Entonces los criterios de ir a hacer un CADIGO, que se presenta al menos uno, es, ya dijimos, aumento de la creatinina sérica, mayor de 0,3 miligramos por decilitro, ¿no? En un plazo de 48 horas. Un aumento de la creatinina sérica mayor de 1.5 veces el valor de referencia, ¿no? Que se sabe que se ha producido en un plazo de 7 días anteriores. Debemos tener una creatinina, ¿no? En el historial del paciente de 7 días previo, por lo menos. O la disminución del volumen urinario, ¿no? De menos de 0,5 mililitros por kilo por hora durante al menos 6 horas, ¿no? Entonces, la idea es asociar tanto el criterio de creatinina con el criterio del volumen de la diuresis para optimizar el diagnóstico. Ahora, en pacientes adultos con falla renal aguda, se debería usar diuréticos de ASA como parte del manejo médico. En personas con falla renal aguda no se deberían administrar diuréticos de ASA, ¿no? Sobre todo la furosemida como parte del manejo médico. En algunos casos he visto que hay médicos en cardiología y en otras especialidades que intentan forzar la diuresis mediante uso de diuréticos, sobre todo la furosemida, ¿no? En bolos, en Volutrol, ¿no? Son pacientes que a veces están hipoperfundidos, ¿no? Entonces, primero, poner una vía central, bueno, pacientes críticos a veces, poner una vía central, valorar cómo está el estado de volemia primero, que tengan una PAMA adecuada, ¿no? Mayor de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Que no estén hipovolémicos. Y en ese caso, si en caso el paciente tuviera signos de sobrecarga hídrica, ¿no? Podría darse caso que fuese una falla renal, una falla insuficiencia crónica
cardíaca crónica, en el cual el paciente esté sobrecargado y aparte ello hubiera sido expuesto a nefrotóxicos, bueno, en ese caso se podría usar los diuréticos de asa. Pero sí, solo si el paciente está con signos de sobrecarga hídrica. En todos los otros casos, que es la gran mayoría, ¿no? Sobre todo en caso de sepsis, hipovolemia, hipoperfusión, no. Va a empeorar el cuadro de falla renal aguda y el uso del diurético. Ahora, en pacientes adultos con falla renal aguda se debería iniciar la terapia de reemplazo renal en forma precoz versus tardía, pues no hay un consenso sobre ello, ¿no? Se debe la valoración clínica y la probabilidad de recuperación del paciente a criterio del médico tratante, en este caso el nefrólogo. En falla renal aguda, sobre todo, hay que ver la aparición de ciertos elementos descompensantes, ¿no? Como por ejemplo, la hipercalemia, ¿no? Si se produjese una hipercalemia severa, ¿no? Por encima de 6,5, con trastornos electrocardiográficos alteraciones a nivel del patrón electrocardiográfico, se podría optar por una terapia de reemplazo renal precoz. Si hemos utilizado ya todos los elementos médicos, digamos, para tratar de compensarlo. Si es una hipercalemia aguda, podríamos utilizar, por ejemplo, resinas de intercambio catiónico, ¿no? Caixelate, famoso caixelate. Eso puede dar por vía oral o por vía rectal. Tenemos también el uso de beta-2 agonistas, ¿no? Se puede usar el albuterol, el salbutamol, en forma de nebulizaciones cada 2 o 3 horas para realizar el shift del extra al intracelular. Se pueden utilizar soluciones polarizantes, ¿no? Con el uso de insulina de acción rápida, con insulina cristalina, con el uso de glucosa, ¿no? Mediante dextrosa al 33%, ¿no? Asociando, por ejemplo, 5 unidades de insulina cristalina con 5 ampollas de dextrosa al 33%, cada 4 a 6 horas. Y en el caso de que eso no funcione, recién pasaríamos al uso de la terapia dialítica, ya sea la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, ¿no? Últimamente se está fomentando el uso de la terapia peritoneal aguda. Sin embargo, para estos casos en particular, la hemodiálisis tiene una mejor remoción del potasio, que es de alrededor de 1.2 a 1.5 miliequivalentes por hora, ¿no? Y eso podría ser mucho más, más práctico en el manejo de estas hipercalemias severas. En el caso de que tengamos una azoemia muy marcada y oliguria, ¿no? Oligoanuria sobre todo, y el paciente no puede manejar, además, por ejemplo, el sodio, ¿no? Entonces tenemos un paciente que no orina, un paciente que no puede manejar electrolitos, también podemos requerir el uso de terapia dialítica, ¿no? O sea, la terapia dialítica en una falla renal aguda se va a dar en el caso de que justamente tengamos un diagnóstico de falla, tengamos una creatinina por encima de 4, podamos tener signos o síntomas de uremia severos, ¿no? Podríamos tener un paciente ya que tenga una encefalopatía urémica muy marcada, con trastornos hidroelectrolíticos presentes, con hipercalemia, con trastornos de ácido base importantes, con asistencia metabólica severa, en los cuales sí tengamos que aportar una terapia sustitutiva en modalidad de hemodiálisis, ¿no? Y esto se tiene que valorar hasta que hay una respuesta, ¿no? O se maneje el cuadro que está descompensando al riñón, el que ha originado la falla renal aguda. Por ejemplo, se controló el evento de sepsis, se controló el evento de hemorragia severa, se controló el evento de, por ejemplo, una hiperglicemia severa, una cetoacidosis diabética, un coma hiperosmolar, ¿no? Se ha compensado ya, ya se podría soltar el soporte dialítico, ¿no? O en el caso de que el riñón, ¿no? Por todo el manejo que se está dando, ya recupere su funcionalidad, ¿no? Ya sea que estén disminuyendo los azoados en forma progresiva, por lo menos en 2 o 3 días consecutivos, o que el volumen urinario justamente
se recupere, ¿no? Y sea mayor de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Todo eso va a orientarnos a que ya el riñón se está recuperando y ha habido justamente ese proceso que vimos de la oferta histológica, ¿no? En la cual ya el túbulo se ha recuperado, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a esta visión rápida de lo que es el manejo de la falla renal aguda y las principales causas, ¿no? de este proceso.